Patty the Body. Patty the Body. A ver, ¿de dónde empezar para poner un contexto? Incluso vamos a apagar aquí esto aquí porque esto ya no tiene ningún tipo de función, ese rayo de luz ahí en medio. Pero se supone que en la UFC, desde que se fue Conor, de que se lesionó y no volvió a luchar, a pelear, se ha estado buscando el reemplazo de Conor. Porque siempre básicamente la UFC está conducida hacia crear una estrella, que la estrella después de todo el tema de medios, después del tema de entrada, después del tema de ese stardom que llaman, jale a todo lo demás, cosa la cual pasó en su momento con Chuck Liddell, cosa la cual en su momento pasó con Roy Gracie, cosa la cual en su momento pasó con Lesnar, cosa la cual en su momento pasó con Ronda Rousey, y cosa la cual en su momento pasó con Conor, que fue la última gran estrella que ha tenido la UFC y la estrella más grande que ha tenido la UFC, punto. Bueno, desde que se va Conor, desde que se lesiona y supuestamente peleaba y no peleaba, hasta ahora el momento es que Conor no ha vuelto a pelear, o sea que Conor se fue de la UFC, entre comillas. Desde eso siempre se ha venido pensando, bueno, ¿quién era la siguiente estrella? ¿Quién era la siguiente estrella? Y la verdad es que nadie ha conseguido llegar al estatus que tenía Conor en su momento. Charles Oliveira, creo yo, y esto es algo particular, durante el reinado, durante el tiempo que estuvo Charles Oliveira de campeón, por cómo se dieron las cosas, por lo que pasó y por cómo pasó, si se hubiera prolongado un poquito más, le hubiera podido pelear a Conor por ese estrellato. Pero tenía que llegar Islam Makhachev y lo jodió todo. Pero durante esa época, porque a ver, también fue largo entre comillas, pero fue muy breve, porque peleaba siempre. O sea, terminó de pelear con Gaethje, se fue a pelear terminó de pelear con Chandler, después fue a pelear con Gaethje, después fue a pelear con otro, y después fue a pelear con Makhachev. Fueron como 4 o 5 peleas, pero fueron rápidos, y el boom y el estrellato era Charles Durón, si era lo único que había, y el tipo pues, por un lado por lo de Brasil, por Latinoamérica, el tipo manejaba influencia y medios y pese a hablar portugués y no hablar inglés, un carajo, bien, o sea que ese fue de pronto el que más se pudo llegar a acercar a ser un reemplazo para el estrella de Conor sin llegar de pronto a equipararlo, pero bueno, no se dio. Después que si Khamzat Chimaev, que Chimaev llegó a la UFC, que si el tipo peleó creo que dos veces en menos de una semana, que si el tipo era un animal, que si noqueaba a todo el mundo en 10 segundos, también lo mismo. Yo así, bajo. No ha perdido, pero pues no es el mismo hype que tenía antes. Después vino otro, que no me acuerdo ni siquiera el nombre, entonces ¿para qué contarlo? Y después vino, el que siempre ha sido prospecto y el que siempre casi ha sido la estrella mundial, Sean O'Malley, que Sean O'Malley apareció una vez en las peleas que hacen los martes en Dana White Contenders, y el tipo que si trajo yo no sé cuántos millones de visualizaciones, y entonces se lo pusieron, el tipo siempre es como que la próxima estrella, la próxima estrella, la próxima estrella, la próxima estrella, al final de próxima en próxima nunca ha concretado. Después vino Tupuria, porque al final Makhachev nunca ha sido pues, la figura. Después vino Tupuria, como que sí, como que no, como que sí, como que no. Y después vino Alex Pereira, que así mismo, como estuvo en su momento Oliveira, por el tiempo que peleaba, por lo que hacía, llegó a estar como parte de como ese reemplazo, pero al final pues no se llegó a concretar, porque el tipo pues lo que te digo era grande, pero no tan grande como Conor, y pues por el hecho del inglés, por el hecho de la pelea, pues no se dio, pero pues por un tiempo, así como Oliveira tuvo la batuta, entre comillas, del estrellato de la UFC. Hasta bien. Y por último, había llegado Paddy the Body, que también lo mismo. La próxima, y ni más. Y viene a colisión esto porque hace unas semanas pelea Paddy the Body con Chandler, que Chandler estaba supuesto para pelear con Conor. Al final eso no se da, incluso ellos hicieron, Conor y Chandler hicieron un Tough Enough es de WWE, hicieron un Ultimate Fighter, que hicieron la temporada, la grabaron, se supone que después de eso iban a pelear, al final pues Conor salió de la pelea, al final nunca se supo si fue él el de la lesión o si fue una imagen que él puso, bueno, el caso es que la pelea no se dio. Y Chandler ha estado detrás de la pelea porque pues al final es un pago grande, o sea, es un pago de millones y millones por todo y por todo. Y Chandler estuvo detrás y buscando la pelea, estuvo como 1 año y pico parado, 2 años parado. Hasta que aparece Paddy the Body
Y es la primera pelea de Chandler desde eso que pasó con McGregor. Y claro, Chandler por la figura que es, por el hecho de que siempre da show, por el cariño que le tiene a la gente, lo pone contra Paddy y claro, Paddy le gana y se lleva un poquito de ese estrellato, de ese hype, entre comillas. Y tras de eso se le suma el hecho de que Conor había dicho que iba a estar pendiente de que si Paddy peleaba con Chandler, que le iba a importar a pelear. Incluso el tipo apostó $500,000, entonces siempre se generó como este rumor, ese murmullo entre la pelea. Pero, 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 ¿qué es lo que pasa? Pelea, gana Paddy Bari, se lleva lo que tiene un poquito de esto, pero al final vuelve y se apaga la llama. No es como, por ejemplo, yo me acuerdo Conor, en su momento peleaba, y eso también es mucho lo que tiene que ver con lo que está detrás de la persona, y en el sentido es que, sí, está muy bien el que vaya al octágono y se pelee, el que vaya al octágono y hable en el micrófono, pero también lo que interesa y lo que hace a la estrella, lo que hace detrás de el octágono, que es lo que tenía Conor. Conor en un momento podía estar en el octágono, otro momento aparecía en una conferencia de prensa, otro momento aparecía y le pegaba a alguien en un bar, otro momento aparecía de fiesta, otro momento aparecía, o sea, siempre daba contenido y al final el contenido que daba siempre estaba en primera plana. Entonces por eso es que Conor de alguna manera consiguió estar en ese estrellato, en ese boom que hasta hoy en día lo tiene. O sea, el tipo postea algo y es noticia en el mundo de la MMA, cosa la cual no consiguen otros elementos dentro de la UFC o dentro de la MMA en general. ¿Por qué? Porque muchos se enfocan en pelear, descanso, entreno, pelear, entreno, descanso y ya. Pero no está el tema de la red. Y aquí otra colisión. Han empezado mucho, por ejemplo, creo que Poatan es el que mejor lo hace, pero hay otros que hacen contenido de redes y que si el canal de YouTube y que si el canal de eso, que el otro, pero no consiguen tener ese alcance de figura. ¿Por qué? Porque al final parece una figura mundial, siempre hay como ese nivel de distanciamiento, de escasez, al final oferta y demanda de escasez entre los aficionados y entre la figura. Entonces, claro, uno nunca veía a Conor ni en TikTok, por ejemplo, no había, pero no lo veían en Instagram, que si compartiendo, que grabando, que si vlogs, o si veía vlogs de McGregor era porque otros lo habían hecho. Entonces uno en la percepción era, bueno, a este tipo no es que él está grabando vlogs, sino que a él le están grabando vlogs. Ya es mucho el tema de la percepción que tenía. Y esa percepción de estrella y figura la ganó Conor haciendo algo que no hacen hoy en día. Y es que hoy en día un peleador promedio llega, termina de pelear y hace, bueno, voy a hacer contenido para las redes y para que la gente me vea. Entonces empieza a grabar que si el canal de YouTube, que si las entrevistas, que si TikTok. Entonces, claro, está en tantos lados que al final todo el mundo como que vale huevo. Y es curioso, ¿por qué? Para ser una estrella, para ser una figura se necesita estar en todos los lados, pero no siendo uno el que pone el contenido. ¿A qué me refiero con esto? Que no sea la misma figura, el que postea, el que dice el gal, por ese mismo principio de escasez, sino que sean otros. A que Fox Sports publicó algo sobre Conor, a que ESPN publicó algo sobre tal, a que la revista algo publicó. Y es como que dice, bueno, todos estos sitios importantes que están publicando sobre este tipo, están en primera plana, tiene que ser importante. Porque no es lo mismo que uno publique a que publiquen de uno, básicamente. Y eso es lo que Conor entendió desde hace mucho tiempo, que hasta el tipo se compró y creó un canal, bueno, un canal no, creó una media, no sé cómo se dice en español la verdad, pero creó un medio de comunicación, del MacLife, que permitía tener ese mismo concepto de distanciamiento y de escasez, de que, lo que decía en su momento Napoleón, si siempre aparezco en el teatro, cada vez que hay una función, se vuelve costumbre, pero si aparezco muy de vez en cuando, se vuelve un evento. Lo mismo Conor. Conor sí, que si ahora pues que no está en la UFC activo, pues obviamente va a tener que postear, va a tener que textear. Pero el tipo, de vez en cuando, y cuando salía era grande. Eso es lo que no entendió. Y es por eso que pelean, está ese hype, luego vuelve y cae, o aparece uno, no ríe, y vuelve y cae, y no ha habido ninguno que se consiga. El más consistente fue Pereira. Y antes de eso fue el propio Charles Oliveira, pero ninguno ha conseguido llegar a ese. Paddy Badi, no creo que llegue. Puede llegar a ser campeón, sí, como por ejemplo lo fue precisamente O'Malley, pero nunca fue esa super mega estrella que pretendía ser. Creo que Paddy Badi va a ser un caso similar. Casi, pero no.